Hola, muy buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre la psicología del mexicano y Carlos Casuga. Somos estudiantes de la Universidad Veracruzana. Nuestros nombres son Dionisio Pérez Luz de Severay, Nava Romero María Shirley y una servidora Rangel Hernández de Ana Sofía. Hablaremos sobre 3 interesantes capítulos, entre ellos de los libros de la psicología del mexicano del trabajo y la psicología del mexicano, descubrimiento de la etnopsicología, también relacionado con Carlos Casuga. El primer tema del que comentaremos es del capítulo 5, llamado Nuestra Psicología Profunda. Nos habla sobre que México ha sido un país saqueado, humillado y ultrajado. Después de la conquista, los mexicanos hemos experimentado una crisis de identidad. Ahora somos personas llenas de máscaras debido a que ante la sociedad aparentamos que no nos importa nada con el peculiar valemalismo, es decir, él me importa madre. Debemos saber que hay una psicología profunda detrás del me vale madres, y este tiene inicio con el mestizaje. Los niños mestizos eran discriminados. Venir de una madre violada, abierta o rajada los avergonzaba, por lo que es ambivalente el sentimiento del mexicano hacia la mujer. Por un lado la respeta y por el otro la rechaza. Otro punto que se menciona es que el mexicano, debido a diversas influencias como la herencia biológica, el entorno laboral y las reacciones personales, enfrenta dificultades en su desarrollo laboral y en la formación de nuevas generaciones para liderar eficazmente en el ámbito laboral. El capítulo también explora las conductas y actitudes de los mexicanos hacia el trabajo, considerando la diversidad del país y los constantes cambios que impactan en su forma de trabajar. Podemos destacar aquí la necesidad de comprender la idea de la identidad nacional, las raíces culturales, y para así interpretar y mejorar los comportamientos y actitudes laborales de los mexicanos. Otro capítulo interesante que abordaremos es el de la historia sociocultural y personalidad, definición y características de los factores en la familia mexicana. En este apartado se exploran los procesos psicológicos destacando 3 preguntas fundamentales: cómo aprendemos, cómo nos emocionamos y cómo pensamos. Todo ello en relación con nuestra conducta social humana y el impacto de la cultura mexicana en dichos procesos. Dentro de los procesos psicológicos abordados se encuentran la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento, la atención, la memoria, la motivación y la emoción. Podemos enfatizar aquí 2 procesos esenciales: el lenguaje, considerado como comunicación asertiva para lograr metas y objetivos organizacionales, y la motivación, un sueldo moral basado en las retribuciones verbales que influyen en nuestra satisfacción personal y calidad de vida. En relación con la cultura mexicana, es relevante destacar que la falta de una comunicación asertiva en las organizaciones puede generar problemas de entendimiento entre los empleados y jefes, afectando así la relación laboral. Asimismo, se menciona que la motivación centrada únicamente en lo económico puede descuidar otros aspectos importantes. La personalidad, por otro lado, no solo depende de factores biológicos o psicológicos, sino también de influencias sociales, económicas, políticas, culturales, ecológicas e históricas. Según Casuga, es crucial que las personas exhiban rasgos y cualidades positivas en un entorno laboral para así mantener su empleo. Los comportamientos como la puntualidad, la integridad, la responsabilidad y la confidencialidad son fundamentales para evitar situaciones que puedan llevar a la pérdida del trabajo, como el ausentismo, el robo, el consumo de sustancias o la divulgación de información confidencial. Finalmente, se aborda el papel fundamental de la familia como base educativa para inculcar valores que contribuyan al desarrollo personal, pues se compara la educación familiar en Japón, donde los alumnos participan activamente en tareas como la limpieza de las escuelas, con la cultura mexicana, que tiende a contratar personal para estas labores. Un aspecto que resalta es la importancia de la limpieza tanto en el hogar como en el entorno laboral, como un reflejo de calidad. Capítulo 4. Las motivaciones del trabajador mexicano.
El capítulo comienza explicándonos algunas expresiones utilizadas por trabajadores mexicanos para referirse a su trabajo. Pone de ejemplo: el trabajo embrutece, el trabajo ennoblece y la ociosidad es la madre de una vida padre. El autor concluye que estas expresiones contra el trabajo no se refieren al trabajo en sí mismo, tienen más que ver con las condiciones del trabajo. La motivación hace referencia a la fuerza, a los motivos, a las necesidades, a los deseos, a nuestros instintos y a los impulsos que conciernen a las acciones de los seres humanos, con lo que hacen, con lo que dejan de hacer y con lo que preferimos hacer. El mayor exponente sobre el concepto de motivación fue Maslow, el cual menciona que no solo son varias las necesidades que explican la conducta humana, sino que hay ciertas relaciones entre ellas y existe una organización. Los principios fundamentales que rigen la organización del impulso en las necesidades humanas se basan en un orden jerárquico determinado por la intensidad de dichas necesidades. En este sentido, las necesidades fisiológicas son las más intensas, seguidas por otras en un orden específico. Una vez satisfecho un grupo de necesidades, este deja de influir en la motivación de la conducta, permitiendo que el siguiente grupo en la jerarquía tome relevancia y motive la conducta hasta su satisfacción. Y ya por último, al cumplirse los grupos básicos, surgen necesidades más pequeñitas, más sutiles, que deben desarrollarse plenamente. A continuación se explicarán los principales motivos que influyen en la conducta humana que encontró el autor Rogelio Díaz Guerrero. En primer lugar se encuentra el hambre. A causa de esto basan las actitudes del trabajador mexicano, ya que dicen el hombre es hambre. En comparación de otros, la alimentación del mexicano es incompleta. Se coloca entre la intensidad mínima y máxima, es decir, a las diferentes clases sociales que coexisten en México. Salud física. La población mexicana se encuentra dividida entre las personas que son catalogadas como hipocondríacas. Son aquellos individuos que se preocupan mucho por su salud, que acuden al médico y toman un montón de pastillas. Y entre la otra mitad que se encuentra dividida son las personas que no tienen una necesidad de preservación de su propia vida. Son aquellos individuos que no le temen a la muerte. Salud sexual. Se menciona que el exagerado énfasis en la sexualidad puede reflejar insatisfacciones en otras áreas y que la intensidad de esta necesidad es una combinación de deseo sexual puro y la satisfacción vicaria de otras necesidades no satisfechas. Temor al desempleo. Se menciona la alta rotación laboral en México y se cuestiona la aparente contradicción entre el alto porcentaje de cambios de empleo y el temor al desempleo. También se destaca la influencia de la familia mexicana en brindar apoyo emocional y material a quienes pierden su empleo, lo cual explica la falta de temor al desempleo en algunos casos. Motivación económica. Los obreros mexicanos valoran el dinero no solo por su utilidad material, sino también por creer que puede resolver todos sus problemas. Aunque el dinero puede satisfacer necesidades básicas como alimentación y salud, no puede cubrir satisfactoriamente necesidades más complejas como la sexualidad o la autoestima. A pesar de que el dinero motiva a los trabajadores y aumenta temporalmente su eficiencia, se ha demostrado que solo es efectivo en un corto periodo de tiempo. Necesidad de seguridad personal. El libro explica que debido al complejo de torero del mexicano, no muestra una gran necesidad de seguridad personal en su trabajo fuera de él.
Menciona que los patronos podrían no ser apreciados por mostrar interés en medidas de seguridad personal en el trabajo, ya que la actitud del mexicano dificulta la aceptación y aplicación consistente de dichas medidas en una fábrica específica. Amor propio. El libro remarca la baja autoestima del mexicano. Destaca la intensa necesidad de autoestima que a menudo se niega. Se menciona la conducta fascinante del mexicano, su tendencia a la jactancia y el complejo de inferioridad que escondemos detrás de las máscaras. Pertenencia. El autor destaca la baja prioridad que se le da a la socialización en la fábrica para los trabajadores mexicanos. Enfatiza la importancia de la socialización familiar como lo más esencial para el mexicano. Desarrollo integral. El texto aborda la complejidad de satisfacer las necesidades fisiológicas y psicológicas en México. Destaca que la necesidad de desarrollo de las potencialidades individuales a menudo no se convierte en una motivación clara. A pesar de la privación de otras necesidades, la creatividad puede surgir como una compensación. Mejorar el ambiente físico de la fábrica. Se plantea la necesidad de mejorar el ambiente físico en una fábrica, argumentando que los trabajadores mexicanos podrían no mostrar interés en estas mejoras. Se destaca la importancia de considerar estas mejoras no solo en términos de salud y eficiencia, sino también como un medio para reconocer el valor de los trabajadores. Mejoría técnica del trabajador. Se destaca la importancia de la autoestima en el perfil del mexicano, ya que busca la perfección y puede sentirse insultado al recibir críticas sobre cómo hacer las cosas. Diversión. El mexicano muestra una marcada necesidad de diversión. Esta necesidad se atribuye a la búsqueda de distracción y entretenimiento, siendo elementos clave para el bienestar del trabajador mexicano. La diversión no solo sirve para evadirse de la propia estima y de la realidad externa, sino que también proporciona una sensación de bienestar y la oportunidad de crear a través del sueño y la fantasía. Como conclusión, el libro Psicología del Mexicano es una obra que profundiza en la complejidad de la identidad y el comportamiento de los mexicanos, explorando cómo la cultura de un país moldea las creencias, normas y leyes que a su vez influyen en el comportamiento de los individuos. Esta obra destaca cómo la historia, los valores arraigados desde el hogar, los hábitos, usos y costumbres, así como los códigos de conducta, son elementos fundamentales que definen la psicología colectiva de un pueblo. En el contexto de la cultura organizacional, la influencia de la cultura nacional se vuelve evidente, ya que las creencias, normas y valores que se transmiten en la sociedad se reflejan en el entorno laboral. Desde la forma en que se establecen las políticas de trabajo hasta las tradiciones y objetivos de una organización, todo está impregnado por la cultura en la que las personas se desenvuelven. Es un mundo donde las experiencias, vivencias, los valores, las creencias religiosas y normas sociales convergen para moldear la forma en que las personas interactúan en el ámbito tanto laboral como social. Entonces comprendemos que la cultura de un país no solo define la identidad de sus habitantes, sino que también influye de manera significativa en la cultura organizacional, determinando así las prácticas, los valores y los comportamientos que caracterizan a una sociedad en su conjunto.